Bienvenidos a STEM Contigo, un programa del Grupo de Afinidad WIE Colombia. En este podcast exploraremos historias inspiradoras y descubriremos desafíos en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yo soy Lizeth Victoria y les agradezco a todos por estar aquí. Pónganse cómodos y empecemos. Hoy tenemos el honor de contar con unos invitados muy especiales en nuestro podcast. Diana Pérez, ella es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes y una maestría en economía aplicada de la Universidad EAFIT. Con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico, ha trabajado en importantes organizaciones como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Unidad de Planeación Mineroenergética y actualmente en XM, donde se ha dedicado los últimos 8 años de su carrera a liderar la ruta para la transición energética dentro del mercado energético mayorista. El ingeniero Alexander Cortés Llanos, ingeniero electrónico de la Universidad EXI, magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes, experiencia de 14 años en docencia universitaria para pregrado y posgrado. Cuenta con 5 años de experiencia como director de programa en ingeniería, además de 18 años en proyectos de la industria enfocados a la automatización de procesos industriales, sistemas aeronáuticos, telecomunicaciones y energías. Implementador y auditor interno de la norma ISO 5001-2018 para sistemas de gestión de energía. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Muy buenas para todos. Muchas gracias por la atención a este espacio. En el primer fragmento hablaremos de un tema concerniente en el país, el cual es la transición energética. Así que arranquemos preguntándonos cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en su transición hacia energías renovables. Creo que respecto a la transición energética, Colombia tiene varios desafíos. Algunos son estructurales, ¿cierto? Algunos son ya por la misma condición y características de nuestro país. Hablando de los desafíos estructurales, por ejemplo, tenemos que solucionar algunos inconvenientes en el desarrollo de la infraestructura de transporte, es decir, la entrada de los proyectos de manera oportuna, tanto de transmisión como de generación. Con relación a la dependencia de nuestra matriz energética, nosotros en Colombia tenemos afortunadamente pues una gran capacidad de generación de energía hidráulica, pero esto a su vez nos hace muy vulnerables frente a fenómenos como el fenómeno del Niño. Otro aspecto importante es, por ejemplo, la flexibilidad y la estabilidad, que si bien ahora nuestra parte operativa, digamos, en Colombia ha presentado un desempeño alto en cuanto a confiabilidad, en cuanto a servicio de energía eléctrica, tenemos un sistema muy estable. Tenemos que seguir trabajando para que esa flexibilidad y estabilidad del sistema y la confiabilidad se mantenga ante la entrada de las renovables, que de los últimos escenarios que se ha tenido de estudios para la incorporación, lo que se prevé es que se incorporen 16 gigavatios más o menos entre el 2028 y 2030. Esto de fuentes renovables variables, ¿cierto? Esto va a traer unas condiciones operativas nuevas para nuestro sistema en el cual hay que seguir garantizando esta flexibilidad. Adicionalmente, yo creo que también otro de los retos es establecer regulación y políticas de mercado que permitan seguir garantizando la incorporación de estos fuentes renovables de manera eficiente, económicamente, con las señales adecuadas, pero también de manera efectiva y con varios beneficios pues para la demanda y para los usuarios. Adicionalmente, también requerimos continuar siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, ya que la mayoría de las inversiones que se tienen en el desarrollo de estas fuentes y todos los temas de la transición energética son basados en inversión extranjera. Entonces, nuestro país debe continuar siendo muy atractivo para que estos ingresos sigan siendo aportes para nuestro sistema y continuar también trabajando en la coordinación del sector. Es decir, se requiere todavía tener una armonización sectorial de diferentes entidades
como entidades de gobierno, la UME, el ministerio, la CREC, ¿cierto? Y toda la política energética, de manera que todos los lineamientos de regulación y de normatividad se den de manera oportuna, ¿cierto? Para poder seguir avanzando con un marco legal y que se esté ajustando a estas nuevas necesidades que tiene el sector energético, de manera que todos podamos avanzar de manera sostenible, segura, eficiente y oportuna, ¿cierto? De manera integrada para seguir avanzando en esta transición energética. Digamos que popularmente las energías renovables son las que más llaman la atención o son las que son más mediáticas. Pero pues digamos que en ese maletín de transición energética existen otros aspectos como eficiencia energética, almacenamiento de energía, toda la parte de captura y uso de carbono. Sin embargo, Colombia, digamos que ha venido avanzando y las energías renovables han venido ganando gran protagonismo, tanto que pues, en los últimos años ha venido aumentando su porcentaje en la canasta energética del país. Ha pasado casi a un 6%. El desafío y el compromiso también de Colombia es aumentar la capacidad aún mucho más en el 2028 y pues con los compromisos del COP28 también. Ahora bien, digamos que los desafíos están relacionados un poco también a unos temas de investigación, unos temas de implementación tecnológica, ¿no? En donde la parte de más D más I, toda la parte de investigación, desarrollo e innovación es fundamental. Ya existen algunos estudios para el uso de energía mareomotriz, ¿sí? Digamos que alejándose un poco de la parte solar y de la parte eólica, digamos que faltan un poco más de estudios, ya hay algunos mapas solares, algunos mapas de viento que ayudan, digamos, a identificar en el país cuáles son las zonas donde se puede implementar. Pero básicamente pienso que los desafíos, tratar de detectar qué otras fuentes de energía pueden, digamos, también hacer parte de esa canasta energética. Y vienen estudios muy interesantes en la parte geotérmica. Definitivamente, digamos que para las energías que se vienen implementando como solar y eólica, la tecnología en el momento en que se ha masificado también, su costo también se ha reducido y eso ha hecho que, digamos, que se haya implementado de mejor forma. Entonces, digamos que hay un muy buen escenario, o sea, hay unas políticas nacionales, hay una tecnología al alcance también de las empresas, de las comunidades, que va a hacer que estas energías solar y eólicas se sigan implementando, pero también se necesita un escenario y una masa crítica en cuanto a la innovación y el desarrollo para todo lo que tiene que ver con la parte de otras fuentes de energía, la geotérmica y la mareomotriz, dentro de los próximos años. Claro que sí, eso que nos comentan es de suma importancia. Hablaron de un tema ahí alrededor de la innovación, que también es importante resaltar. El hecho también de tener una idea revolucionaria no significa que sea fácil llevarla a cabo y hay muchos factores que hay que considerar. Entre esos, hablemos de que Colombia ha estado impactada por una dependencia del petróleo y el carbón dentro de su economía y eso también conlleva una serie de políticas energéticas. Hablemos de qué impacto tiene todo esto. Definitivamente, Victoria, o sea, el país tradicionalmente y el mundo pues ha dependido del petróleo y el carbón y seguimos en un escenario que todavía es muy dinámico con respecto a las fuentes convencionales. Digamos, el país, Colombia, ha sido un exportador desde hace muchos años del carbón para otros países y hay unos compromisos y unos convenios de venta porque hay otros países que lo necesitan, porque digamos que Colombia en su canasta energética y gracias pues al recurso hídrico, pues la producción o la generación mejor de energía, pues digamos que tiene una base importante en energías renovables. Y cuando hablamos de energías renovables se considera también toda la parte del sistema hidroeléctrico. Sin embargo, digamos que el carbón para los temas de relaciones internacionales, para los temas de economía, es muy importante. Colombia le ha vendido o tradicionalmente carbón a Corea del Sur, a Israel, ¿sí? A China para sus plantas térmicas y eso genera, digamos que
un poco más allá de esa conciencia ambiental, un tema económico para el país. Entonces esa dependencia aún está muy fuerte. Lo mismo pasa con el petróleo. Entonces, hoy en día nos vemos enfrentados a unos desmontes de incentivos o subsidios para la parte de los combustibles fósiles en el país y tiene que ver un poco también con esa entrada de dinero al país por parte de la venta de los derivados del petróleo. Entonces, realmente digamos que esta dependencia está muy relacionada con la parte de la macroeconomía, ¿no? Y esas relaciones internacionales del país. Y eso hace también que las políticas tienen que tratarse de una forma que no vaya en contra de algunos sectores y de la parte del desarrollo del país. Entonces, no es tan fácil, digamos que este es un tema muy profundo, se ha considerado desde muchos aspectos, pero siempre cuando se habla de petróleo y carbón, la economía está ahí de por medio. Por eso se llama también transición energética, en que vaya haciendo algunas estrategias, algunas implementaciones, algunas acciones que lleven a considerar el uso de otras energías dentro de la canasta energética. Claro, vuelvo y digo, para el sistema interno del país, la producción de energía se hace casi como un 65% y el país tiene que tener estrategias y acciones muy claras, muy concretas y también la convergencia de muchos actores para que esto se vaya desligando un poco. Pero hay que hacerlo de forma paulatina, hay que hacerlo de forma pluralista, porque si no el país se va a ver enfrentado a unas crisis que ya, digamos, hay algunos brotes en cuanto al tema de precio de los combustibles al interior del país y en cuanto a esas relaciones internacionales del país con otros países que son sus clientes en el tema del carbón y en el tema del petróleo, que pues digamos que la producción de petróleo no es tan alta de la de Colombia, pero la del carbón sí tiene que ver con algunas relaciones internacionales. Claro que sí, eso que nos comentas es bastante interesante de analizar. Nuestro país ha sido basado, por lo menos en el sector minero energético, en la generación de energía térmica y la explotación pues de carbón, que son las tecnologías que en este sentido nosotros tenemos. Y al respecto, pues a lo largo de estos años de explotación ha habido una contribución muy importante de ingresos en el PIB nacional debido a esta explotación del sector de los hidrocarburos. Esto a su vez pues ha contribuido a los ingresos en el sector fiscal, ¿cierto? Y adicionalmente, pues en el cambio ya de las estructuras de explotación, ¿cierto? Y avanzar hacia estas políticas de implementación o de incentivos de renovables, pues hacen que esta dependencia, digamos, económica, pues tenga un impacto grande para nuestro país. Sin embargo, es importante poder alcanzar un equilibrio entre esa sostenibilidad energética y el desarrollo económico. Yo creo que esto es uno de los principales desafíos porque no es simplemente cambiar o reemplazar estas tecnologías, sino mirar cómo a través de nuevas tecnologías e incentivos, nuevas políticas e incentivos, se logra garantizar esa sostenibilidad y contar con nuevos ingresos y recursos para el país. Algunos países han venido migrando hacia unas alternativas más sostenibles y amigables ambientalmente para, por ejemplo, reconvertir esas estaciones de gas y de producción de carbón, ¿cierto? Mediante unos mecanismos que a partir de adaptación de tecnologías permiten poder contar con producción energética, ¿cierto? Baja en carbono y seguir cumpliendo con estos objetivos de contribución a llegar a la carbono neutralidad. Por ejemplo, en algunos países como Reino Unido y Dinamarca se están implementando tecnologías como combustión, ¿cierto? O co-firing con biomasa, la cual implica la sustitución parcial de ese combustible asociado al carbón, las plantas térmicas, con lo cual se logra reducir significativamente las emisiones que se tienen. En otros países, por ejemplo, están haciendo reconversión de gas natural con captura de carbono y esto ha permitido también poder reconvertir estas plantas de gas natural o de carbón, ¿cierto? Para producir menos
emisiones por unidad de energía generada, ¿cierto? Por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos hay ejemplos importantes sobre estas tecnologías que, por ejemplo, en el caso de Canadá ha logrado capturar el 90% de estas emisiones de carbono. Es decir, que se pueden seguir implementando estos desarrollo de generación, pero más amigable con el medio ambiente. Otro ejemplo muy exitoso ha sido, por ejemplo, la reconversión a energía solar eólica complementada con almacenamiento en algunas plantas ya existentes de gas y carbón. Por ejemplo, nuevamente también en Canadá, pero también en Corea del Sur están desarrollando este tipo de tecnologías que han permitido ir haciendo esa transición, ¿cierto?, hacia fuentes más amigables, de menos emisiones, pero seguir contando con instalaciones. Otro ejemplo es la reconversión del hidrógeno verde, ¿cierto? En Países Bajos han tenido éxito con algunos proyectos de este tipo y en Estados Unidos también. Después de todo esto que hemos estado hablando, sin duda la transición energética tiene que ser una realidad, pero factores y actores son los que hay que tener en cuenta y de los cuales estaremos hablando en nuestro siguiente fragmento. Y estamos de regreso. Recuerden que hoy nos acompaña la ingeniera Diana Pérez y el ingeniero Alexander Cortés. Hemos estado hablando de transición energética y de todos los factores y los impactos que hay alrededor de este término y todas las cosas que conlleva. Sin duda, Colombia particularmente hemos entendido que tiene una dependencia al petróleo y al carbón y que eso tiene unas consecuencias. Pero más allá de eso, en esta segunda sección exploraremos el mercado energético en Colombia y el papel de la regulación. Hablaremos sobre cómo está estructurado el mercado, quiénes son los principales actores y las políticas que lo rigen. También analizaremos los cambios recientes en las regulaciones y su impacto en la economía, tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial. Acompáñanos mientras profundizamos en cómo estas dinámicas influyen en el desarrollo del sector energético del país. Para empezar, busquemos entender cómo está estructurado el mercado energético en Colombia y sobre todo quiénes son los principales actores detrás de todos estos procesos. El sector eléctrico colombiano está conformado por distintos actores, desde la política pública, en cabeza de la Presidencia de la República, como un ente también coordinador a nivel nacional que vela por el cumplimiento de todos estos lineamientos de política central, que es el Departamento Nacional de Planeación, el cual es el encargado de establecer esos lineamientos de gobierno para periodos de 4 años, ¿cierto? Y también tenemos, por ejemplo, las ramas de poder público que en la parte de energía están conformadas por la Comisión Quinta, y es esta rama legislativa que también vela por el cumplimiento de esos lineamientos y de todos los intereses de nuestro sector. Esto, digamos, da una estructura muy importante para definir cuáles son los lineamientos en los cuales el país se traza esas metas de largo plazo, las cuales ya a través de un ente de gobierno también, que es el Ministerio de Minas y Energía, se realiza la dirección y el despliegue de políticas en materia minero-energética, que al final van a dar esos lineamientos para el desarrollo de la regulación a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En Colombia también tenemos un organismo muy importante que es el Planeador Central. Esta función está a cargo de la UCME, también hace parte pues del gobierno, que también define todos estos lineamientos técnicos para la expansión del sistema en materia minero-energética, ¿cierto? Es decir, en tema de combustibles, de carbón, de demanda de energía, proyecciones de demanda y demás, pero también da los lineamientos para la expansión del sistema de transmisión nacional y del parque de generación, ¿cierto? Estos lineamientos todos son muy importantes para el desarrollo de nuestro país, ya que la UME está mirando esa visión de largo plazo, donde nosotros como administrador y operador del sistema, como XM, estamos también tomando todos estos lineamientos, tanto de la regulación que da la CREC, los lineamientos de la política que establece el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas, y todos los insumos de la planeación de la UME para realizar la operación y la administración del sistema interconectado nacional. Y lo más interesante de un mercado energético es precisamente que haya pluralidad en las fuentes de energía. Entonces, digamos que la
generación eléctrica del país, pues se debe a unos energéticos. El 70%, digamos, de lo que se genera en electricidad viene de sistemas hidroeléctricas, de grandes hidroeléctricas que el país ha venido formando y construyendo y teniendo proyectos de concesión y de construcción desde los años 90. Y definitivamente en esos años el país vivió una temporada de racionamiento que llevó a que el mercado energético colombiano se tratara de diversificar. Sin embargo, la dependencia con el tema hídrico es muy alta, pero se ha abierto la posibilidad a las energías renovables. Tenemos unos parques eólicos hacia el norte del país muy interesantes que están generando ya una capacidad instalada en megavatios muy importante. También digamos que se ha venido también implementando todos los sistemas solares, paneles fotovoltaicos, hay granjas, hay proyectos muy interesantes de granjas de energía solar que también le van aportando una capacidad interesante al país, pero también hay digamos que hay un backup, ¿no? En temas de generación con respecto a, a las plantas térmicas que utilizan gas y carbón, y hasta pues, hay unas plantas muy costosas y muy contaminantes que funcionan con sistemas de Jet A1, que es el combustible de aviación, y diésel. Y pues digamos que eso es como un poco, ¿no? Se utilizan fuentes de energías en gran parte, la parte hídrica y energías solares. También hay una parte de biomasa que está siendo importante, está ganando ahí como un espacio importante para la generación eléctrica, y por otro lado tenemos unos energéticos que se utilizan en gran medida en transporte. Y esa es también, digamos que otra estrategia que tiene que ver en la transición energética, toda la parte de movilidad. Definitivamente la parte del transporte convencional, el transporte público, el transporte privado, es el que más utiliza derivados del petróleo, y eso también digamos que hace que tenga una mayor contaminación. Entonces, por un lado está la parte eléctrica y por otro lado está la parte de combustibles fósiles, pero básicamente que ese es a grandes rasgos un panorama del mercado energético en Colombia. Bueno, nos podemos dar una idea de el contexto y la situación de todo lo que conlleva abastecer de energía a todo un país. Y también me parece importante conocer, por ejemplo, cuál es el papel de la Comisión de Regulación de Energías y Gas, o la CREC, en la economía energética del país. Digamos que la CREC es como esa ala de regulación. Digamos que en el país está el Ministerio de Minas y Energía y tiene como dos departamentos de soporte. Por un lado es la CREC, que tiene que ver con toda la parte de regulación, normatividad, bueno, tiene otras funciones, y por otro lado está la UCME. La UCME es la Unidad de Planeación Minera Energética del país, y quien lidera es como el ala técnica, la que hace los pronósticos, los escenarios, está en constante revisión de nuevas tecnologías. Es un papel muy importante la UCME. Por otro lado, la CREC, digamos que tiene que ver un poco en el tema de la regulación de tarifas, ¿no? Entonces, y con los servicios de energía, de gas, y esa regulación hace que haya un espacio o un escenario de competitividad entre las diferentes empresas, ¿no? Entonces, al regular un poco las tarifas, pues también digamos que se incentiva o se monitorea mejor un poco esa competitividad y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? La competencia justa, que no haya competencia desleal. La CREC también es parte importante en toda la parte de normatividad para el sector energético y gas. También hace un papel de protección al usuario, ¿no? Cuando digamos que hay algunas peticiones, algunas quejas con respecto a los cobros, a las tarifas, al servicio de algunas empresas, entonces entra también, digamos que hace esa función. Por supuesto que también está en cabeza de sus comisionados
toda la parte de investigación y análisis de mercado, cómo dinamizar el mercado eh, energético de energía y gas, cómo traer nuevas tecnologías, cómo abrirle paso a nuevas tecnologías. Entonces, esa parte es muy importante porque está en constante trabajo en la parte de investigación-análisis. También asesora al gobierno, no es también como ente, porque pues hace parte del Ministerio de Minas y Energía, es el que le está hablando al Ministerio de Minas y Energía para todas las políticas públicas y las políticas privadas que tienen que ver con el sector. Para todos los que nos escuchan, podemos entender y darnos una idea de todo lo que implica y todo lo que hay alrededor de los temas energéticos, de lo importante que es tener regulaciones y políticas que favorezcan esta transición energética que es tan vital. Pero bueno, más allá de eso, quédense con nosotros porque después de esta pequeña pausa, volvemos al último fragmento de STEM contigo. STEM contigo. Bienvenidos de nuevo y gracias por seguir con nosotros. Recordemos que estamos con nuestros expertos en energía y hemos hablado de diversos temas y diferentes puntos que tocan esta problemática y todas las soluciones también que hay alrededor de la transición energética. Hemos hablado desde las regulaciones, las políticas que hay, hasta los nuevos sistemas y la innovación alrededor del desarrollo de energías. Pero en este tercer fragmento vamos a hablar sobre el futuro de la energía en Colombia, enfocándonos en las oportunidades de inversión en energías renovables y cómo éstas pueden impulsar la transición energética del país. Además, exploraremos el papel fundamental que juegan las mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en este sector que está en crecimiento. Para abordar este tema, me gustaría iniciar con que nos cuenten cómo pueden las mujeres en STEM contribuir a la transición energética en Colombia y al desarrollo de tecnologías sostenibles. Digamos que acá hay varias cosas para tener en cuenta. Cuando uno va y revisa un poco los indicadores con respecto a personas en el país que tienen formación de pregrado y formación de posgrado, pues los números son un poco desalentadores, ¿sí? Estamos hablando que tanto hombres y mujeres tienen el 10% de la población logran un nivel de pregrado. Es un poco desalentador porque se necesita mujeres preparadas, ¿no? Mujeres que tengan, digamos que estas habilidades en toda la parte de STEM. Eh, y ahí viene, digamos, un trabajo importante del país y un trabajo como sociedad, y es el tema de la educación. Puede sonar, digamos, cliché, pero digamos que la educación es parte fundamental para que se pueda, digamos, impulsar, en este caso, el sector energético. Ahora bien, digamos que el país hace poco, en el 2019, generó una política de inteligencia artificial. Ahora, en agosto de este año, hace poco, cerró la consulta pública para llevar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial a diferentes sectores y entre ellos la energía. Entonces, lo ha llamado arenas tecnológicas, lo ha llamado líneas o bueno, sectores con tecnología, y entonces ahora hablamos de energía tech. Entonces, fíjate que esa parte de tech es como tecnologías emergentes, como blockchain, como ciberseguridad, como analítica o análisis de datos, inteligencia artificial, se lleva al tema de energías. Y definitivamente la preparación de mujeres en esas líneas, ¿sí?, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues son las llamadas
a participar en esa parte. Y no solamente, digamos, se habla de energía tech, sino alimentatech, biotech, o sea, son como 7 áreas tecnológicas, porque sí es importante contemplar todas estas tecnologías emergentes en, en todos los sectores del país. Y definitivamente tener mujeres y hombres que tengan como este potencial le va a hacer mucho beneficio pues, a los sectores energéticos. Ahora bien, pues digamos que muchas de estas cosas, cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, entonces se necesita, bueno, ni siquiera paneles fotovoltaicos, sino mix de energías, que es un concepto que se viene instalando en algunos sectores del país, en donde si yo tengo recurso hídrico, tengo una quebrada, puedo tener una turbina, si de pronto no tengo mucha radiación solar, puedo colocar un panel, pues todo ese mix de energía se necesita un diseño, ¿sí? Técnico o ingeniería que pueda, digamos, que tomar toda esta energía a través de inversores, llevarlo y utilizar el tema de IoT, el tema de Internet de las Cosas para el monitoreo de los sistemas energéticos es muy importante y pues cuando tenemos sensores y tenemos muchos datos nos lleva a que nos metamos en el mundo de la infotecnología, mejor conocido como análisis de datos. Entonces, definitivamente es muy importante la formación y toda la contribución que hacen las personas, y en especial las mujeres, que tengan estas capacidades y estas habilidades, porque va de la mano con las políticas que tiene el país para un futuro y de por sí se necesita. Entonces, ese es el recurso humano que se necesita para poder hacer una transición energética en el tiempo que se planea para un desarrollo justo del país. Bueno, yo creo que es muy importante que las mujeres cada vez hagan más parte de áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que son las carreras STEM, que buscan ahora finalmente poder apalancar todos los nuevos desafíos que tiene el mundo actualmente, ¿cierto? No solamente Colombia, sino en el mundo, todos los desarrollos tecnológicos de innovación que se están teniendo y pues claramente el papel de la ingeniería en el desarrollo del mundo ha sido siempre muy clave. Entonces es muy importante que las mujeres no sientan como esa exclusión o que no tienen un lugar para participar dentro de estas carreras y puedan aportar con su visión integral. Las mujeres somos muy enfocadas en el detalle, en una visión que busca también, digamos, la inclusión de todos los actores, ¿cierto? Y la equidad, la mujer es muy dada a involucrar todas las partes y con esta visión dentro de estas carreras puede alcanzar grandes desarrollos teniendo en cuenta la alineación y la integración de distintos puntos comunes. Entonces, por ejemplo, las mujeres pueden aportar mucho en el desarrollo de nuevas tecnologías, también en la investigación y desarrollo, pero también, por ejemplo, la mujer tiene un alto grado de emprendimiento y resiliencia, por lo general, ¿cierto? Porque siempre ha estado dada mucho a buscar alternativas de adaptación y superar barreras. Entonces, estas cualidades y aptitudes son bastante importantes, por ejemplo, para la gestión de proyectos, para liderar empresas, desarrollo de innovación, de emprendimientos, de startups. También tenemos varias habilidades con relación a la gestión de recursos, a un pensamiento crítico y enfocado en la sostenibilidad. Entonces, en esta parte también es muy importante, digamos, el desarrollo y el aporte de las mujeres en estas carreras. Y también yo creo que finalmente la mujer es muy dada al cuidado, entonces en esta parte de habilidades puede tener un papel importante frente al desarrollo de esa resiliencia, adaptación y mitigación del cambio climático, ¿cierto? Y mucho más holística que puede seguir complementando mucho el avance junto con la diversa pues mirada en campos que han sido tradicionalmente más desarrollados por hombres. Entonces me parece que en todo esto la mujer tiene un gran potencial y una gran oportunidad para aprovechar el momento que estamos viviendo, de tener un rol muy relevante dentro de toda esta transformación. Claro que sí, esto es algo sin duda que es muy importante tener en consideración, que debe estar presente en todos los planes de desarrollo a nivel tecnológico y de sostenibilidad a lo largo y ancho de nuestro país y en el mundo. Todo lo relacionado con el medio ambiente y con las nuevas políticas y la innovación orientada hacia una sociedad mucho más sostenible. Alrededor de toda esta charla tan interesante que hemos formado,
También me gustaría preguntarles desde su perspectiva y desde su experiencia profesional, por ejemplo, qué desafíos se enfrentan las mujeres en el sector energético de Colombia y qué estrategias existen para aumentar su participación en este campo. Digamos que es muy importante, digamos que tener siempre para toda la parte de soluciones e innovación grupos disruptivos. Y cuando hablo de grupos disruptivos, son grupos que incorporan la diversidad de género, que incorporan la inclusión, que incorporan diferentes disciplinas. Me parece que ese concepto es muy interesante cuando se hablan de grupos disruptivos, porque la visión que se tiene desde diferentes enfoques terminan aportándole a las soluciones. Que hay algunas empresas, hoy en día yo he visto empresas que en el sector energético contemplan la diversidad de género y hace parte también de sus políticas, ¿no? A mí me parece que también aquí nos vamos un poco también a lo que las empresas establecen y sus compromisos que por lo general están plasmadas en las políticas organizacionales, así como se habla de política de sostenibilidad ambiental, así como se habla de política energética, de calidad, también debe haber una política de género, ¿no? Y esa política de género pues va a permitir que esos grupos disruptivos tengan un gran aporte en la innovación y esa propuesta a soluciones. Entonces, cuando contemplamos grupos que desde las comunidades, porque también aquí hay un poco de acercarse un poco a esas comunidades de lo que necesitan, por eso hoy en día ya hablan de comunidades energéticas, pues bajo esa sombrilla de comunidades energéticas tiene que haber toda la parte de diversidad de género, o sea, tiene que existirlo, eso va a ser parte ya de lo que necesitamos contemplar, porque esos son los compromisos que se quieren de todas las empresas y organizaciones. Y básicamente que cuando tenemos esa posibilidad, definitivamente la explosión de ideas, la explosión de la recolección de experiencias, hacen que realmente esas soluciones sea lo que necesita el país, el mercado y diferentes sectores. Las barreras que actualmente enfrentamos las mujeres son que todo ha estado muy diseñado para campos solamente donde permanecen los hombres. Entonces, por ejemplo, en el tema de las líneas de transmisión, ISA, por ejemplo, y sus empresas han estado desarrollando programas para capacitación y formación de mujeres en estos campos. También la parte del petróleo ha venido, digamos, y el gas adaptándose a diferentes esquemas donde participan mucho más las mujeres, el sector eléctrico también. Entonces yo creo que las principales barreras han sido que todos estos sectores tradicionalmente han sido mucho más llevados a cabo o liderados por hombres. Adicionalmente, todavía se ve una brecha salarial importante para el tema de las mujeres, donde allí hay una batalla pues muy importante que seguir dando, ¿cierto? Demostrando todas las capacidades que tenemos. Yo creo que también se necesitan más oportunidades en cargos altos para las mujeres en estas posiciones de liderazgo, de manera que esto también permita dar visibilidad e incentivar a otras mujeres en seguir este camino. Entonces creo que hacen falta más oportunidades en este aspecto. Con relación a la educación, también considero que es importante que las mujeres tomen más este camino del desarrollo de las carreras STEM, ¿cierto? Para que de todos modos tengamos una mayor contribución en todos estos campos de las mujeres y que al final haya mayor número de mujeres que se puedan incorporar en el área laboral. En este sentido, e ir avanzando hacia esta equidad de género en este sentido. Muchas gracias a ustedes por ser nuestros invitados de honor en esta ocasión, por contribuir a este espacio de conocimiento y aprendizaje y hacerlo un lugar más diverso y un lugar abierto para opinar, para aprender. Gracias por permitirnos contar con su experiencia profesional en este tema tan importante como son las energías y la transición energética. Me gustaría también dejarlos con una frase de Rachel Kite. Ella es decana emérita de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts. Rachel es la directora ejecutiva y representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Iniciativa de Energías Sostenibles para Todos. Ella nos dice lo siguiente: la energía solar es una respuesta no solo a la crisis climática,
sino también a la pobreza energética. Nos brinda una oportunidad para cerrar las brechas y garantizar el acceso a energía limpia para todos. No siendo más, ingeniera Diana, ingeniero Alex, no sé si tengan algunas palabras finales. Victoria, ingeniera Diana, muchas gracias por este espacio. Estén contigo, gracias por la invitación. Realmente ha sido una charla muy amena. Gracias por permitirnos compartir un poco de la experiencia y de nuestros puntos de vista. Y efectivamente, aquí el llamado es un poco a interesarnos, a estudiar carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El sector energético lo necesita, como lo hablaba hace un momento, y no solamente el sector energético, sino sectores que necesitan un impulso en el desarrollo y realmente el recurso humano es muy importante. Las mujeres que sigan realmente trabajando como lo vienen haciendo muy fuertemente. Ahí yo tengo algunas colegas, algunas compañeras que son realmente figuras a seguir. Y pues aquí también es un poco ese llamado a que ustedes también sean esas figuras a seguir de las próximas generaciones, porque pues el país y el mundo los necesitan. Gracias a toda nuestra audiencia por llegar hasta aquí y recuerden que esto fue STEM contigo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Women in Engineering Colombia.